¿Qué pasa, chicos? Estamos en un nuevo vídeo para el canal. En el vídeo de hoy estamos aquí en Ibiza y hemos venido a grabar uno de los vídeos más míticos que suelo grabar yo aquí, y es la colección de Juan. En este caso vamos a grabar su colección de Bape. Si no os habéis visto los vídeos de Juan, os voy a dejar por aquí algunos de los otros que hemos grabado, ya que esta serie tiene un poco de hilo histórico y ya llevamos, creo que desde 2018 grabando este tipo de vídeos. Y bueno, chicos, antes de comenzar con el vídeo os quería mostrar estos pantalones que he pillado en High Fashion Studios. El chico que los hace se llama Héctor. Bueno, básicamente son unos pantalones de Constructed o unos pantalones de construidos formados a base de otros 4 pantalones, que son estos que os voy a poner por aquí. Estos pantalones están hechos a medida y realmente la relación calidad-precio que tienen es bastante asequible y está genial. Vais a tener por no mucho unos pantalones hechos a medida y que se ven geniales. Además, vosotros podéis elegir los tipos de pantalones que queréis mezclar. Yo creo que eso le da un puntazo, el tema de la personalización. Os voy a dejar aquí en la descripción el Instagram de Héctor y de su cuenta de High Fashion Studios para que podáis chequearlo y ver unos pantalones, y si os molan, pues que os hagáis uno. Bueno, hablando del vídeo, vamos a ir ahora a Ibiza, vamos a ir a casa de Juan a grabar todos los pares que tiene de Bapesta. Para hacer un pequeño resumen de la silueta de Bapesta, estas zapatillas fueron copiadas por Bape hace muchos años, ya que se pasó la licencia de Nike del modelo de las Air Force, por lo que Bape empezó a plasmar su creatividad en este modelo. Y bueno, pues se ha desarrollado también un montón de modelos y un montón de colaboraciones con Pharrell Williams, con Daft Punk, con Marvel. Pues os voy a dejar por aquí mi Instagram. No sé qué más deciros, que si os mola el vídeo le deis like, os suscribáis y todo eso. Y nada, vamos a quedar ahora con Juan y vamos a ver la colección. Hasta ahora. Vamos con Juan. Vamos a casa. A grabar aquí la colección. Vaya carrito me lleva, Juan. Nada robado, ¿eh? ¿Robado? Sí, sí. Bueno, ahora le quitarás la capota, ¿no? Hombre. Estos creo que fueron mis primeros pares de Bapes. Como veis, son las Caus. Las pillé creo que en la tienda de Nueva York, en Mercer, que conocía al dueño, al Henry. Y no sé, me las guardaba todas, pero mientras yo estuviera allí, claro. ¿Cómo lo hacías para traerte todas las que te guardaban desde España? Pues maletas, tío. Maletas y a pagar aeropuertos, ¿no? Suplemento de maletas y maletas. Me iba con una maletita pequeña y volvía con 4, 5, 6. Aquí tenemos otras maletas, también de Caus. O sea, estos chavales es un pedazo de grey. Los voy a poner un poco más de información de la zapa. Sí, las más bonitas yo creo que son estas, las blancas con el camo. Estas son a mí las que más me flipan, la verdad. También. De Caus. Están muy pagadas ahora. Las Caus, como veis, no están nuevas, ni mucho menos, ni limpias. Porque aquí las tapas hay que ponerse, hay que ponérselas, tío. Claro. Hay que notar que no son retro. Estas me parecen una pasada. Estas son muy bonitas. Entonces, además son diferentes los wash en cada par. ¿Ves? Que son distintos detalles. Vamos a ir enseñándoos porque tenemos un montón de cosas interesantes de Bape. Tenemos colaboraciones, tenemos estas de Caus, tenemos de Marvel, de Daft Punk, tenemos un montón de todo, así que vamos a ir poquito a poco de mostrando. Bob Esponja, que estas son de las más así, las más chillonas, ¿no? Hay por ahí algunas chillonas, pero además son bonitas, tío. El amarillo. Estas son las de la cámara de aire, que sí se llamaban. Son las Roadstar. Las Roadstar, sí. Se llaman estas. Y fue un modelo que salieron bastante después de que las Bapesta, pero mucho más deportivas, mucho más, no sé, para correr, no tanto para vestir, ¿sabes? Quisieron hacer como un mix, en plan, que se viera la cámara de aire. Tipo Air Max, sí, porque pero realmente las Air Force, que es el modelo que se inspiró Bape para desarrollar las Bapesta, todas tienen cámara de aire dentro, aunque no se vea. Sí, es que son aire. Es la realidad. Son Air Force, se llaman. Entonces quisieron hacer como un mix entre una Air Force, la Bapesta y la camarita de aire. Salió esto. Y el Bob Esponja. Increíbles. Y no sé, después las Daft Punk las conseguí también en Nueva York, con el swoosh en diferente color, negras, doradas, plateadas, con el logo de Daft Punk en los dos colorcitos. Y estas me encantan para ponerlas, quedan súper bonitas además. Wow. Muy bonitas. No sé, las Neon no se ven apenas, y al sol tampoco, con el Ape. Con el monito. Shall never kill Ape. Con el monito ahí. Que es una lástima porque estas son las clásicas. Las de hace 15, 18, 20 años, cuando Bape era Bape, que era de Nigo.
pero ahora los ha vendido por un grupo de multinacional, empresas, pues como pasa con todas las americana, marcas con grandes, todo. como Supreme con el grupo de Exacto. North Face y etcétera. Y mira, estas también son unas muy limitadas. Estos chicos tenemos mucho que hablar porque esto fue la primera colaboración que hizo Bape con Adidas. Estuvo limitadas a 500 pares y bueno, aquí Juan Aquí tiene te lo uno. pone. Este es el... El 101 creo que es. ¿Puede ser que pone? Bueno, pone... O se han borrado 100 o 108, 1 100 algo. La primera no creo que sea, pero se han borrado y no sabemos qué número O es. primera de... sí, pone one off. Puede igual sí ser que es la puede que sea primera. la número 1. Oye, la vendo, si es la primera. La vendo por 200.000 y aquí... Bueno Esta chicos, es muy bonita como veis. esto ya es está una locura. Han amarillento. salido además hace nada las nuevas, que las tenemos también Sí, por que aquí y son vamos a estas hablar de aquí. ellas. Se nota un poquito la diferencia de Sí, bueno, color. Bueno, ¿sabes que hay gente que ahora compra lápiz, o sea, bolígrafos para pintar las para suelas pintar los de amarillos, este claro, color? claro, que se vean usadas. Sí. Son muy bonitas, me encantan. Aquí tenemos estas que son más pequeñitas. Sí, las pequeñitas. ¿Lo digo o no lo digo? No, son para tu hijo. Aún las tengo, ¿eh? Me has devuelto paquetes 2 veces. Para Travis. Para el hijo Espero de que aún DJ le... Nano. Para el hijo de DJ Nano. Que se los he mandado 2 veces y me las ha devuelto. Espero que a la tercera falla la vencida. Aún Bueno, les presto. estas por aquí ya hemos hablado, son las de Sí, las de Kanye West, que las sacamos en otro vídeo que os voy a dejar por aquí arriba. No vamos a entretenernos mucho porque ya hemos hablado de esta zapa, una zapa que tiene mucha historia y bueno, de las primeras andaduras que hizo Kanye West en el mundo del calzado, Exacto. realmente. Y Muy bonitas son, además, salieron a la vez creo que el álbum de College Dropout y muy bien detalladas y con el mítico osito de El Kanye problema West. que hay de no usarlas, me las he puesto 2 o 3 veces. Ya se me ha descuartizado un poquito la piel. Bueno, Pero bueno, ponibles, se arregla y ya está. están ponibles. Disponible, compré todo. Estas que tenemos por aquí, Juan. Son las dots, muy bonitas también. Súper raras, con el swoosh que apenas se ve camuflado completamente con la zapatilla. Damn. Y estas son chulísimas. Tengo otras que son un poquito más raritas. Como veis, el polvo está un puesto, ¿eh? Está presente. Son también las dots, pero con colorcitos muy discretos, ¿sabes? Como yo, que no apenas voy. Para pasar desapercibido. Sí, para que no te realmente. vea nadie. Para que me mire los pies en vez de la carita que tengo. No sé. Estas son de las que más me molan a mí. Son muy bonitas. El dorado con el rosa, con Muy el mate. verde. Es un mix de colores que puede ser un Muy, poco... muy bonito. Que puedes pensar que no va a quedar bien, pero, o sea, Perfecto. flipad. Queda perfecto. Y mira, la suela queda aún más bonita en color así desgastada que blanca como estaba antes. Chulísimas. Después las Baby Milo, también blanco y negro. Estos son cuando Babe era Babe. También son muy bonitas. Y mira la suela, este zapato tiene 22 años y está completamente, se da una limpieza. ¿Cuánto crees que te has Y puesto está- tú todos los pares que tienes aquí, más o menos? Es Una que antes- media antes igual. me ponía muchísimo Antes Babe, era a Babe muchísimo, a Babe cada Star me por ponía- día, ¿no? Babe Star por 3 o 4 Babe Star por día. Pero me ponía muchísimo tú. Y ahora no sé, Bueno, ahora Sí, también no tienes sé. por ahí bastantes y Sí, por hay por aquí ahí. también, o sea hay que... bastante cosa para ponerme. Ahora tengo 742 pares que ni me las he puesto. La dentro última vez que cajas. grabamos creo que eran 500 o así. Ah, sí, 200 más. Sin ponerme. Porque normalmente ahora las Air Max que me compro las Como podéis ver, Me Juan, las pongo Juan tú. no ha bajado su buen ritmo de comprar he zapas. subido. Estas son bonitas también, son las USA, que dan Edición un exclusiva o texto algo de exclusivísimas americano. y también con la bandera americana, como veis, los colores. Y también súper bonitas. Lo que era Babe antes. Eran colores, charol, como estas rosas de aquí. Que también es todo... Estas me todo flipan charol. también. Estas son muy bonitas. Son... Qué locura. Es que Babe era esto antes, tú, que ahora las Gold Cream también, muy limitadas, ya no se hace nada así. ¿Tú crees que les joderá a los de Nike después de que Babe les copiara la silueta por el tema de la licencia de las Air Force y demás? En plan, ver toda la creatividad que ellos han podido imprimir en esta Yo creo silueta. que había un acuerdo entre Nike y Babe. Esto estaba no ya puede pactado. ser que... Bueno, lo que- bueno es que que no Adidas pase nunca nada. ha hecho una Babesta. Adidas nunca ha Claro. hecho una Babesta, si no ya sería como un poco pasar. Tenemos el resto de zapas, que hay aquí muchísimas más. Antes en rosa y azul, Buah. preciosas. ¿Estas de qué súper- son? También son... es que son los muñequitos estos de Babe, que no sé ni cómo se llaman. Baby Milo, sí. Sí, los Milo. Pero
pero súper se inventaban un muñequito y hacían, es como Nike, que tiene un Sí. chollo, ¿sabes? Cambia el muñequito, cambia unos colorcitos y tal, y ya tiene un modelo, y son muy limitadas, con los colores de Gatorade de naranja. Y así salieron tú. Los colaboraciones con Marvel. Estas con Flash. Súper la limitadas las Rockstar, colaboraciones. Venían con un... No venían ni en caja. Venían con un cartón y con el troquelado de plástico delante. O sea, muy bonitas. Ah, y hay que decir, que casi nadie lo sabe, me lo explicó Henry de Babe, que las cajas de Babes tienen dentro de la tapa, tienen como un dibujo cada una diferente. O sea, desarmas la caja y hay un dibujo. Todos diferentes, y todas son diferentes. Esto me lo explicó, me hizo... Mucho secretismo hay aquí. Sí, mucho rollo. Aquí dices Burberry. No, se parece, es el rollo Burberry, Sí, bueno, ¿sabes? el print, muy el inglés, monogram. muy así, muy... ¿Las llamas tú Burberry? Sí, no sé cómo llamarlas, pues... Y estas sí que me las he puesto también. Como Pero mira cómo están, ¿eh? Están, y tienen 22, 23 años. Exacto. Están como nuevas tú, no como ahora que te compras un Air Max o algo y a los 10 años ya tienes las Aunque suelas no la uses. destrozadas, las cámaras de aire. Y bueno, para todos los que destrozadas. habéis hateado los vídeos que he hecho tanto yo como Carlos, que sepáis que Juan lleva un montón de años coleccionando zapas y que no va a estar memorizándose ni los modelos, ni los años, ni Solo tal. faltaría. Entonces me hace mucha gracia que le pongas tú tus nombres porque es algo todavía más propio. Viviendo más. Sí, exacto. Aquí tenemos, que antes grababa unos planos, tenemos de Marvel Comics, que son como de lo mejor que ha hecho Babe. Sacaron con cada superhéroe, yo me acuerdo que había las de Spider-Man. Aquí tenemos las las de mostramos. Iron Man, que bastante locura, parecen así como de la bandera de España, realmente, Bonitas. para Eurocopa. Muy bonitas también. Y aquí tenemos las de Flash Gordon, otro superhéroe. Y estas en cambio sí que llevan la suela de aire fuera. Es una Rockstar. Y ahí, mira, mira, sí, aquí viene el dibujito de Flash. Flash. Estas son las NMD con Babe, originales, las primeras, las que salieron. Pues creo que salieron otro modelo ya más accesible a la gente. Y yo estaba en Nueva York con mis padres además y pasé por delante de la tienda de Babe el primer día que salí y había gente desde hacía 3 días durmiendo delante de la tienda Adidas de Soho. Al día siguiente le dijeron que no podían estar ahí, se fueron a la acera al córner de delante y vamos, tuvieron 3 o 4 días para poder comprarlas estas. Son muy bonitas, Otro rollo, esta zapa. Pacinape y las 3 bandas. Chulísimas. Esta salieron en 2016 y bueno, la reventa 2016, de esto ¿verdad? estaba en unos 1000 pavos, realmente. Sí, tengo caja, tengo todo más. Mira. Pues por aquí hemos encontrado parte... Seguimos encontrando por aquí alguna Sí, Babesta. alguna. Que Juan el pobre ha estado toda la mañana aquí organizando para poder montarlo todo y poder mostrároslo. Y hemos encontrado algunas y vamos a ir a la sala de allá, a que podáis para allá. verlo. Aquí, entre zapas, que es lo que nos gusta a nosotros. Andamos. Bueno, aquí tenemos más Mira, otro de color de Marvel. las Farrell. No, estas son las Estos- Farrell, en no. otro color. Estos son otro color güey. Y de las tapas de Pharrell Williams, que también nos pone información. Una Rockstar. Y aquí Y tenemos las de Batman. otra de estas sí que me Son flipan. muy bonitas. Son las de Batman, que de hecho es mi superhéroe favorito. A nivel de zapato, yo Batman. las que más me pondría serían las de Batman, Batman sin son duda. preciosas además. Mira qué bonitas son. Amarillito, negro y como en gris. Qué locura. Muy bonitas. El vídeo y Juan va sacando zapas que Es se que van me acuerdo encontrando. dónde las tengo. Mira, las Superman. Este- Muy bonitas. Colores, todo. Ah, en la suela sí se puede apreciar. Ah, mira, en esta tienes 2 céntimos. Nunca. Y por aquí tengo las Farrell Pharrell Williams. Babe por Pharrell Williams, que tengo todos los colores. Y ahora me estoy acordando que tengo todos los colores. Uno era en marroncito y como dorado, y otro era en verde y doradito también. Damn. Estas son las más cañeras. Esto es archivo total, chicos. Se les falla. No, ni me acordaba que tiene estos zapatos. Chicos, aquí os muestro unas de las que más me molan a mí, que son las de Camo. Son muy bonitas. Son un 11 americano. No las encontré en el 10 ni 10 y medio. Y son unas Air Force que tallan grandota, pero da igual. Están sin poner. Guau. como, Como agua de mayo cuando te las pongas. Como todas, como casi todas las que tengo. Son muy bonitas estas, con el wash en blanco.
Bueno, chavales, que sepáis que de aquí a unos años vamos a montar un museo cobrando por Sí, entrada. claro que sí, 100 euros mínimo. 100 euros mínimo y aquí no entra ni Cristo. Esto ha sido el vídeo que hemos grabado con Juan, con sus Vapesta. Espero que os ha molado. Si os ha molado, dadle apoyo al vídeo y todo eso. Suscribiros para que haya más vídeos con Juan, que seguro que va a haber, porque Seguro, hombre. siempre los vídeos con Juan la petan. Y nada, chicos, comentadme cuál ha sido el modelo que más os ha molado. Comentad a Juan también lo que opináis de todas sus tapas y todo eso. Y esperamos esperamos los dos que os haya molado un montón. Y nos veremos dentro de no mucho. ¿Quieres decir algo? Esperemos que sí, chavales, nada. aquí? Que espero que os guste muchísimo el vídeo y no será el último, será el bueno. Y aquí vamos a tener Quedan un más hilo años que, histórico. vamos, Yo esto tiene más cuerda que yo que sé. Antes hemos estado hablando de los primeros vídeos que grabamos, que os los vamos a Sí, dejar por aquí. sí. Que yo era un chavalín y mira, ahora ya Sí, aquí un estamos. chavalín 2. Chavalín 2. Nos vemos en el próximo vídeo y que vaya genial. Cuidaros. Hasta luego, chao.